Buen día, muchachos. A continuación estaremos estudiando la unidad número 7 relacionada al capítulo 7 del libro de texto con respecto al tema de propiedades periódicas. Muy bien, entonces, iniciando este tema, lo que podemos conversar es primero entendiendo el acomodo en la tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todos los elementos ustedes como han estudiado previamente, se acomodaron en la tabla periódica según su número atómico creciente. Y esto es porque existe una ley de periodicidad que simplemente establece que cuando los elementos se ordenan según ese número atómico creciente, van a tener propiedades físicas y químicas que varían conforme se desplazan a lo largo de un periodo. En esta unidad, pues vamos a profundizar en tres propiedades periódicas, en la que sería el radio atómico, energía de ionización y afinidad electrónica. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Bueno, vamos a estudiar propiedades periódicas y cuando hablamos de propiedades periódicas vamos a entender aquellas características de los elementos que se relacionan con su posición en la tabla periódica y que van a depender de dos factores. Un primer factor que va a ser la configuración electrónica, que es lo que se ha aprendido a realizar en el capítulo anterior, el capítulo 6, y que también depende de la fuerza de atracción del núcleo. Muy bien, la primera propiedad periódica que estaremos profundizando, que tanto no es una propiedad periódica como tal, sino es un concepto muy importante que nos va a permitir comprender las propiedades periódicas que están aquí mencionadas, en las que se va a profundizar, es la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Recordemos, si estuviésemos analizando un átomo como tal, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí el núcleo, que recordemos que en el núcleo se encuentra la carga positiva, ¿cierto? Entonces aquí está el núcleo. Vamos a tener una capa interna de electrones, ¿verdad? Esto va a ser una capa interna. Muy bien. Y por ende teníamos una capa externa, una capa de valencia, y esa capa, ¿verdad? Que está aquí en esta órbita, ¿verdad? Le vamos a llamar capa externa. Muy bien, esta sería la capa externa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es esta carga nuclear efectiva? Vamos a entender primero estas consideraciones. Entonces, recordemos que en la capa interna es lo que nosotros en una configuración electrónica abreviada o condensada denotábamos como la configuración electrónica del gas noble que estaba antes del elemento y que se podía condensar o abreviar de esa forma porque tenía una característica. ¿Cuál era esa característica? Esa capa interna es supremamente estable. ¿Por qué es muy estable? Porque tiene todos los orbitales completamente llenos, es decir, están en un estado de estabilidad muy, muy alto, ¿de acuerdo? Entonces está en esta capa interna, ¿verdad? Donde están los electrones. Muy bien, perfecto. Y teníamos esa capa o todos aquellos electrones que quedaban fuera de esa estructura interna, ¿cierto? Es lo que llamábamos capa pues de valencia. Entonces aquí también vamos a tener pues electrones en esta capa externa. Muy bien, entonces, ¿qué consideraciones debemos tener primero claro para entender este concepto de carga nuclear efectiva? Número 1, recordemos que acabamos de mencionar que estas propiedades periódicas dependían de dos factores. Uno, la configuración electrónica, que recordemos que la configuración electrónica es simplemente aquella representación de cómo están distribuidos los electrones en la nube, ¿de acuerdo? Y que también iba a depender de un segundo factor que le llamamos la fuerza de atracción del núcleo, y que esto realmente está explicado originalmente por la ley de Coulomb, ¿verdad? Que nos indica que la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas depende de las magnitudes de las cargas y de la distancia entre ellas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo primero que debemos considerar es que los electrones que se encuentran en la capa externa van a tener una mayor cantidad de energía
que los electrones que se encuentran en la capa interna. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque veamos que los electrones que se encuentran en la capa interna van a tener una interacción núcleo-electrón directa, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos la ecuación de la ley de Coulomb, ¿verdad? Que es la que mencionamos previamente, simplemente nos decía, pues que efectivamente esa energía, ¿cierto? Dependía de una constante y de la relación del valor absoluto de las cargas entre el radio al cuadrado. Entonces vean que esa energía va a depender de las cargas, de las partículas y también de la distancia. Entonces vean que aquí estos electrones que se encuentran en la capa interna están directamente relacionados con el núcleo. Por tanto, y también aquí recordemos, cuando las cargas o las partículas tienen cargas opuestas, se atraen, ¿cierto? Mientras que partículas con cargas iguales se van a repeler. En el núcleo, como está la carga positiva, y en la capa interna está el electrón con la carga negativa, pues va a existir una atracción fuertemente entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso provoca que los electrones que se encuentran aquí en la capa interna presenten una menor energía, ¿de acuerdo? Y vean que también su distancia núcleo-electrón es más corta, por ende hay una mayor fuerza de atracción, es decir, están muy fuerte atraídos hacia el núcleo estos electrones que se encuentran en la capa interna. Muy bien, entonces ese mismo razonamiento es el que nos permite entender que los electrones que se encuentran en la capa externa tengan mayor energía. ¿Por qué? Porque ya la distancia entre el núcleo y los electrones de la capa externa es mayor, es decir, esa atracción núcleo-electrón se ve disminuida, ¿verdad? Y no es solo por el factor de la distancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más alejados estén unos electrones del núcleo, mayor energía van a tener, ¿verdad? Porque esa atracción núcleo-electrón es muy baja. Y no solo ese factor cuenta. ¿Qué otro factor cuenta? Bueno, estos electrones de la capa interna van a generar lo que llamamos un efecto de apantallamiento, ¿de acuerdo? Es decir, estos electrones de capa interna bloquean esa interacción que existe entre los electrones de la capa externa con el núcleo. Entonces, a estos electrones de la capa externa no solo les va a afectar la distancia, sino que también les va a afectar ese apantallamiento, ¿verdad? Se le llama así, apantallamiento, que van a generar los electrones de la capa interna, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto de carga nuclear efectiva lo vamos a entender como esa carga real que percibe un electrón al considerar el apantallamiento de las capas internas, ¿verdad? Y que va a depender de dos cosas, es decir, esta carga nuclear también va a depender de dos factores a su vez, y uno va a ser los protones y una constante de apantallamiento, como veremos más adelante en su ecuación. ¿De acuerdo? Esta información que se presenta aquí, pues es lo que acabamos de comentar en la filmina anterior mediante el dibujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean que efectivamente, si analizamos esta carga nuclear efectiva de forma matemática, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que depende del número atómico, que no es otra cosa más que la cantidad de protones en el núcleo, menos esa constante de apantallamiento, que es el promedio de electrones que hay entre el núcleo y el electrón que se está estudiando, y a ese se le llama S. Entonces, vean que efectivamente, si vamos a analizar esa carga nuclear efectiva desde el punto de vista de ecuación como tal, veamos que aquí tenemos el
átomo del sodio. Entonces, si nosotros vamos a la tabla periódica y verificamos al elemento sodio, su número atómico es 11. Cuando él está neutro, pues tiene la misma cantidad de electrones. Por tanto, tenemos su configuración electrónica completa de esta forma. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Muy bien. Estos electrones internos que corresponden a la, si hacemos esta, ¿verdad? Esta configuración de forma condensada, sería neón 3s1. Entonces, vean que esta capa interna corresponde a los 10 electrones que estarían formando la configuración del neón. Muy bien, entonces vean que cuando hablamos de Z de número atómico, tiene 11, muy bien, y S, que es la constante de pantalla, ¿verdad? O esa constante de apantallamiento, es aproximadamente el número de electrones internos, que en el caso del sodio corresponde a 10 electrones internos. Por tanto, esa carga nuclear efectiva que experimenta el sodio es alrededor de +1, ¿verdad? Realmente uno no calcula o usa mucho esta ecuación como tal, sino es más entender el concepto de carga nuclear efectiva, puesto que es muy, muy importante, porque a partir de ella vamos a poder entender las demás propiedades periódicas. ¿De acuerdo? Ahora, muchas propiedades de los electrones, ¿verdad? Van a depender efectivamente de esta carga nuclear efectiva y que está relacionado también a la densidad electrónica, debido a que los electrones internos provocan ese escudamiento, ¿cierto? Ese apantallamiento en los electrones exteriores de la carga global que tiene el núcleo, ¿verdad? Y los electrones en la capa en una misma capa casi no se escudan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de esto? Bueno, 3 puntos importantes. Número 1, los electrones que se van a encontrar en el mismo orbital no se apantallan entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tenemos el núcleo, aquí tenemos la capa interna y aquí tenemos la capa externa, ¿cierto? Entonces, los electrones que se encuentran en la capa interna generan un apantallamiento a los electrones de la capa externa, ¿cierto? Como lo vimos en la explicación previa. Pero los electrones que se encuentren en un mismo orbital no se apantallan entre sí, es decir, este electrón no apantalla o no ejerce un apantallamiento a este otro electrón. Ahora también, los orbitales, una segunda observación importante es que los orbitales de una misma capa que estén más cercanos al núcleo son menos energéticos debido a que perciben una mayor carga nuclear efectiva. Recordemos el dibujo que hicimos previamente. Estos electrones que están aquí en capa interna, ¿verdad? Tienen muchísimo menos energía porque su carga nuclear efectiva es muy alta. ¿Por qué? Porque están en contacto directo con el núcleo y por tanto esa atracción hace que los electrones estén más cerca de él, ¿verdad? Y por tanto obtengan menor energía. Y por último, como tercera característica que podríamos hablar, ¿verdad? De la carga nuclear efectiva, es su tendencia a nivel de la tabla periódica, como lo podemos ver acá. Entonces, si nosotros analizásemos esta propiedad periódica y su tendencia a cómo variar, debemos ser muy claros o específicos en lo siguiente. Vamos a ver cuál sería esa tendencia. Vamos a poner aquí. ¿Qué sería? Bueno, pues importante. A nivel de periodos, recordando que los periodos son las filas, ¿verdad? Esta carga nuclear efectiva aquí en la tabla periódica va a tener este comportamiento. Entonces, a nivel de periodos, aumenta, ¿verdad? Aquí estaría en menor y aquí en mayor. A nivel de periodos, aumenta de izquierda a derecha. ¿Y por qué aumenta de izquierda a derecha? Porque vean que si analizamos el periodo 2, que serían
esta sección que estamos marcando acá, ¿verdad? Desde el litio hasta el sodio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean que todos estos elementos del segundo periodo tienen la misma capa interna. ¿Cuál es esa capa interna? La configuración electrónica del gas noble que está antes que ellos, que para todos estos elementos el gas noble que está antes de ellos es el helio. Entonces la capa interna es la misma. Quiere decir que desde el litio hasta el neón comparten el mismo apantallamiento, es decir, el apantallamiento es constante, pero conforme nos desplazamos hacia la derecha, vamos ganando protones, ¿verdad que sí? Porque vean que el litio tiene 3 protones, pasamos al berilio, tiene 4, el boro tiene 5. Y así sucesivamente. Entonces, conforme nos desplazamos hacia la derecha en un mismo periodo, vamos ganando más protones. Entonces, hay mayor cantidad de protones, mismo apantallamiento, pero ese hecho de que haya más protones va a permitir que atraigan con mayor intensidad incluso a los electrones de la capa externa. Es decir, atraen más fácil a los electrones de capas externas. Eso a nivel de grupos, de periodos o filas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder o cuál va a ser la tendencia a nivel de grupos o familias? Recordemos que los grupos o familias corresponden a las columnas. Entonces, realmente cuando se habla a nivel de columna, no tiene tanto efecto la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? El ligero cambio en la carga nuclear efectiva que se observa cuando estamos por una familia no tiene tanta importancia como sí lo tiene a nivel de periodo, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues si hablásemos de términos de generalidad, la carga nuclear efectiva va a aumentar conforme estemos más arriba en la tabla periódica. Es decir, aquí va a ser menor y aquí va a ser mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que también depende de la distancia. Si ustedes observan, para una misma columna, por ejemplo, desde el litio hasta el francio tiene mayor cantidad de niveles de energía. Entonces, si bien es cierto, aumentan la cantidad de protones, los electrones de la capa externa presentan un mayor apantallamiento, ¿de acuerdo? Entonces, como presentan un mayor apantallamiento, la carga nuclear pues se ve mermada o disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, la tendencia de esta propiedad llamada carga nuclear efectiva la podemos generalizar de esa forma. Repito, lo importante en términos de carga nuclear efectiva, el mayor impacto lo tiene a nivel de periodo, por eso se llaman propiedades periódicas, ¿de acuerdo? Entonces, esa generalidad va a hacer que a nivel de periodos aumente de izquierda a derecha, mientras que en columnas, sabiendo que el impacto es muy pequeño, de igual forma la generalidad va a ser que aumenta de abajo hacia arriba, conforme nos desplazamos de abajo hacia arriba, por las condiciones que mencionamos previamente, ¿de acuerdo?